El segundo ponente es el doctor José Ramón Repullo, que nos va a dar otra perspectiva más de formación continuada. Es el director técnico de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial y realmente toda su vida se ha dedicado a formarse en gestión y administración y a formar gente en gestión y administración, porque en el momento actual además dirige los másteres de gestión sanitaria, dirección médica y gestión clínica de la Escuela Nacional de Sanidad. José Ramón, cuando quieras. Muchas gracias, Milagros. Gracias a todos. Bueno, voy a dedicar estos 10 minutos en hacer, digamos, una aproximación a la formación continuada en el contexto del nuevo profesionalismo médico. Y para ahorrar tiempo, casi voy a empezar por la conclusión. La formación continuada y el desarrollo profesional continuo serían el cemento principal del que disponemos para cohesionar una comunidad virtuosa de conocimiento y de práctica clínica, anclada en valores y comprometida con la excelencia. Son palancas de cambio, pero es inconcebible que movilicen la conciencia profesional si vamos nadando contracorriente. Por lo tanto, segundo componente, la formación puede tirar del carro, pero no puede alterar lo que serían elementos estructurales que habría que movilizar. Porque remar río arriba puede valer en un trecho corto, pero hay que mover los incentivos estructurales para que el comportamiento virtuoso quede facilitado o cuando menos para que no sea heroico. Continuando con las conclusiones, necesitamos una comunidad profesional hermanada y cohesionada para afrontar 3 tipos de desafíos. El primero, el de un saber médico fragmentado, incapaz de manejar su amplio elenco de conocimiento y su gran arsenal de técnicas de forma sabia, razonable y efectiva. Además, hablamos de la práctica clínica inapropiada que arrastra la relación médico-paciente en una especie de torbellino intervencionista que es desarticulado, inclemente e insensato. Y finalmente, de sistemas de salud que han sido sobrepasados por la propia complejidad organizativa, por la inequidad de sociedades crecientemente insolidarias y que no han encontrado estos sistemas un camino efectivo de buen gobierno que garantice la sostenibilidad interna. Por lo tanto, esos serían los elementos y ahora voy a hacer algunas biopsias de los 3 componentes que me parecen significativas para ilustrarlos. Respecto al saber médico fragmentado, hay que entender que la especialización es una respuesta a la expansión del conocimiento y la técnica que requiere y a su vez provoca una subespecialización progresiva, lo que algunos llaman modelo flexneriano. Es evidente que la expansión del conocimiento, esta cita es de los 90 de Murray, plantea un problema práctico irresoluble. Decía Murray que había que leer 19 artículos para formarse por fuentes primarias cada uno de los 365 días del año, lo cual es impracticable, por lo menos incompatible con la práctica clínica. Y en ese sentido, claro, la pregunta que cabe formularse es, ¿puede haber un conocimiento en expansión que no consiga fructificar en su aplicación efectiva para resolver problemas? La respuesta es que claro que puede, e incluso puede generar problemas donde no los había. Hablando de citas de Osler, aquí hay una, es decir, decía Osler, en verdad no hay especialidades en medicina, ya que para conocer completamente muchas de las enfermedades más importantes, un hombre debe estar familiarizado con sus manifestaciones en muchos órganos. Por lo tanto, tenemos un problema que se ha ido ampliando, la subdivisión o partición o gemación de las especialidades nos ha llevado a medio centenar de especialidades, pero posiblemente unas 200 subespecialidades con un nivel importante de autonomía. Pero además se produce otro fenómeno y es que los procedimientos y técnicas se revelan y se ofrecen al mercado de forma independiente de los procedimientos.
Por lo tanto, lo que Pellegrini hablaba de commoditization o rebelión de procedimientos y técnicas demandados directamente y mercantilizados. Por tanto, tenemos este problema de fragmentación que conlleva riesgos importantes. La medicina basada en la subespecialización, no voy a leer esto, pero sí diré que, bueno, dentro de estas subespecialidades se genera un universo que tiene una cosmología que los hace menos compartidos, menos efectivos, más inseguros, más lejos del paciente, menos compasivos, produce una asistencia más deshumanizada y más lejana a la razón de ser de la medicina. Este es el problema. Tenemos una gran avería, pero esta no es solo una avería de los sistemas sanitarios, es del propio conocimiento, es de la epistemología médica, ¿no? Quizás la alternativa la tengamos en este concepto, quizás un poco manido, de la transversalidad, pero que yo creo que hay que rescatarlo. La formación en competencias transversales es necesaria, quizás no suficiente, pero en todo caso necesaria. Podríamos hablar de una transversalidad clínica, una clínica básica, es decir, todo lo que debería saber un médico o un enfermero, en su caso, ante un caso sobrevenido. Es decir, cuando alguien dice, hay un médico en la sala o en el avión o en el AVE, eso que hay que saber hacer porque sería impresentable que no lo supiéramos hacer y no lo sabemos hacer, ¿vale? O bien una transversalidad clínica, vamos a llamarle funcional, para saber lo que no sabemos, buscar al que lo sabe y podernos comunicar y trabajar con él en beneficio de nuestro paciente. Esos lenguajes que nos permiten interactuar y generar colaboración. Otras transversalidades son más conocidas, la poblacional y sistémica, para gestionar determinantes de salud, organizaciones de servicios, procesos. Otra para conectar y comunicar con el paciente, o el propio profesionalismo, como valores y códigos éticos, deontológicos, que permiten coordinar la profesión y mantener y acrecentar su legitimidad clínica y social. Y no olvidemos la última de las transversalidades, que es la de la globalización, porque ni los virus, ni las personas, ni el conocimiento o la información atiende a fronteras. Por lo tanto, deberíamos de privilegiar estos modelos. De forma modesta, dentro de la Fundación para la Formación de la OMC hemos intentado reconstruir nuestras líneas formativas en torno a esos elementos a los que me he referido antes. Práctica clínica inapropiada. Bueno, este tema daría para mucho y bueno, quizás solamente, bueno, pues voy a citar 5 retos que intenten cambiar la cultura profesional. La cultura profesional es un software muy complicado de modificar. Ahí es una de las citas de Edgar Schein que es más interesante, ¿no? Y como diría en el otro, la cultura se desayuna, la estrategia y se almuerza, y el almuerza o también otros elementos más estructurales. O sea, que es un modo de respuesta que aprende la organización y que solo se puede modificar con el tiempo. Cito 5 retos importantes que creo que son esenciales para trabajar en cambios culturales. El primero, superar la fabulación colectiva de vencer a la muerte y a la enfermedad. Aprender y enseñar a convivir con riesgos inherentes a la vida, controlando la medicalización y la medicamentalización del malestar y de la vida cotidiana. Punto 1 importante. Si no nos lo creemos nosotros, malamente lo vamos a hacer creer a los pacientes con los que estamos. Enfrentar a la muerte sin tanatofobia, como diría Marcos Sancho. Aprendiendo a crear burbujas protectoras de cuidados paliativos y humanos, donde el paciente moribundo esté defendido de nuestra obstinación terapéutica, de nuestra medicina multiservicios, episódica y atolondrada, y donde se asegure el confort clínico y el acompañamiento profesional y personal. Una auténtica medicina personalizada. Ejercer la ética de la negativa. Puede llamar la atención este tema ahora que hablamos del cliente, ¿no? Pero hay que ejercer esta ética de la negativa ante conductas insolidarias, demandas caprichosas o solicitudes de cuidados inapropiados e innecesarios de los pacientes, porque el compromiso médico de actuar como un agente del paciente debe hacerse defendiendo el pensamiento científico y el interés general de la sociedad.
Moderar el entusiasmo por innovaciones inmaduras. Nos llevaría mucho tiempo, pero tenemos que moderar nuestro entusiasmo y la forma en la que contagiamos a nuestro entorno. Y por último, volver a disfrutar de la buena medicina clínica. Me gusta la metáfora del surfero. El surfista tiene una buena tabla y un buen entrenamiento, formación, experiencia, y sale a enfrentarse a cada ola sabiendo que será distinta a la anterior. Por lo tanto, esto significa que tenemos que aprender a cohabitar con la incertidumbre, si no a disfrutar con ella, por lo menos a cohabitar, y esto tenemos que transmitirlo a las jóvenes generaciones. La práctica de la medicina es un arte y exige ese modelo de adaptación a los casos. Tenemos también, en tercer lugar, la tercera serie de biopsias, sistemas de salud sobrepasados, desatendidos y mal gobernados. Esto daría para mucho, pero básicamente lo resumo en los 4 elementos que generarían oportunidades de ganancia y de mejora de salud para nuestra población. En primer lugar, la intervención en salud pública o en acción comunitaria. En segundo lugar, determinar prioridades sanitarias y de problemas de salud en función de necesidades. En tercer lugar, atender a las desigualdades sociales y de salud. Y en cuarto lugar, aprender a gestionar nuestro entorno y participar en la gestión de nuestras instituciones. Voy a saltar un poco este tema. Bueno, cuidado con la vanidad clínica, ya lo sabemos. Pensamos que habíamos vencido a la tuberculosis, pero cuando aparecieron medidas efectivas ya estaba prácticamente reducido. Pero bueno, no olvidar que el enfoque poblacional lo necesitamos, políticas gubernamentales saludables, apoyar decididamente a las intervenciones en salud pública y priorizar los servicios sanitarios que tengan mayor impacto en salud. Por eso la profesión médica tiene que hacer abogacía sanitaria, tiene que estar presente en los debates políticos, sociales, culturales. Las desigualdades sociales de salud, simplemente decir que avanzamos más todos si ayudamos a los más rezagados. Esto nos daría mucha ocasión de hablar, porque a veces apoyamos innovaciones que tienen una efectividad residual muy baja y abandonamos otros colectivos o formas de intervenir que conllevan más carga de enfermedad. La palabra eficiencia no tenemos que abandonarla, sino reivindicarla e incorporarla al ámbito clínico. ¿Por qué? Porque la eficiencia es una relación entre recursos y efectividad. Y la efectividad es clínica. Si no hay cambios en el curso natural de la enfermedad, no hay valor, no hay eficiencia. Por lo tanto, debemos de aprovechar digamos, este concepto y reivindicarlo. Como epílogo, yo creo que hay una interesante agenda de profesionalismo que puede ser estimulada desde el mundo formativo. Tanto el profesionalismo como perspectiva, conveniente e inevitable, esa proyección profesional hacia lo poblacional, a la que me he referido antes, y también aprender a incorporarnos al manejo sistémico de la atención de salud. En ese sentido, profesionalismo tiene estas definiciones. Yo citaría un tema que comentó Joaquín Ortuño, y lo tenéis en la referencia. Decía Joaquín Ortuño que en general los profesionales sanitarios, los médicos y otros profesionales, tenemos un importante repositorio de valores y de buenos sentimientos. Pero es que es normal que los tengamos, porque estamos demasiado cerca de la gente que sufre. Habría que ser muy canalla, y los hay, habría que ser muy canalla para maltratar o no sentirse o no compadecerse con esta gente. Pero decía Joaquín que, bueno, pues a pesar de ese repositorio, no es fácil ser un islote de grandeza moral en medio de sociedades crecientemente indecentes. Y a veces se nos olvida que estamos rodeados de ese mundo que de alguna manera impugna los aspectos en los que se basa nuestra identidad profesional y que, bueno, pues nos aparta de este camino que implica la responsabilidad con mantener nuestra competencia, con implicarnos en la organización, en la calidad, en los servicios.
y, bueno, pues, y que nos obliga de alguna manera a involucrarnos en todos los elementos de participación en la formación. Bueno, otra cita de Osler, que veo que estamos hoy saturando a William. Bueno, observa, registra, tabula, comunica, usa tus 5 sentidos, aprende a ver, aprender a escuchar, aprende a sentir, aprender a oler y saber que solo con la práctica puedes convertirte en un experto. Y tengo que volver los ojos sobre las sociedades indecentes, cómo mantenernos, digamos, de alguna manera indemnes o por lo menos poco proclives a caer en estos elementos que nos están rodeando. Y tenemos que saber cuál es el mapa, la radiografía que hoy existe de los costes de interferencia e influencia en el mundo clínico. No voy a entretenerme, pero en esencia tenemos que saber que hay un complejo industrial, la Big Pharma, la Big Tech y la Big Food, que están muy presentes en todos los elementos de organización, de gestión, de formación, de premios dentro del mundo sanitario. Estos elementos de la industria han decidido hace mucho tiempo que prefieren influir en unos pocos médicos, los Big Dogs. ¿Por qué? Porque influyendo en unos pocos Big Dogs, de alguna manera acaban extendiendo su efecto en los Normal Dogs. Entonces, sabiendo que esto está así, necesitamos hacer cosas, necesitamos reivindicar que los médicos normales tengan autonomía científica, moral, y por otro lado necesitamos crear una fuerte línea de trabajo fuera de los conflictos de interés, considerando el conocimiento como un bien público que debe estar protegido por los gobiernos. En ese sentido, el cuadro se complementa con los Big Patients, asociaciones de pacientes que, como todo el mundo sabe, gente estupenda, pero más de la mitad de su presupuesto viene también de los Big Pharma, Big Tech y Big Food. Reto difícil, necesario y posible. Para terminar, el éxito no está garantizado. No es fácil, como decía antes, que los médicos sigamos siendo islotes de virtud en medio de sociedades indecentes, pero es el único camino si queremos que nuestra milenaria profesión siga siendo fiel a su compromiso con el paciente que sufre y con la sociedad que enferma. En ese contexto, la formación continuada es una herramienta imprescindible, siempre que esté bien focalizada a competencias basadas en necesidades, afilada con el esmeril de la evidencia y templada en la minimización de los conflictos de interés. Tienen ustedes en esta dirección, si quieren, las diapositivas, por si alguien quiere bajárselas. Y bueno, solo darles las gracias por su atención.